Seguimos con Nuevo Pacto y estamos ya con nuestro panel político. Nos acompaña la senadora Jimena Rincón, senadora demócrata cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El diputado Javier Macaya de la UDI. Gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo. Bienvenida. Muchas gracias también por la invitación. Y el diputado independiente Pepe Out. Bienvenido también. Queremos partir hablando del tema de derechos humanos, lo que ha pasado con este informe de Amnistía Internacional. Vienen nuevos informes el martes Human Rights Watch, luego también el equipo de la alta comisionada de las Naciones Unidas. Hubo un rechazo categórico, esas son las palabras que usó el gobierno ante el informe de Amnistía Internacional. ¿No es válido amnistía en el caso de Chile como si lo es en Cuba o Venezuela en su informe? Amnistía tiene una historia con Chile bien potente. O sea, fueron las primeras querellas que se presentaron por violación a los derechos humanos cometidos desde el 73, por hechos ocurridos del 73 al 90. Es una institución que yo creo que tiene un prestigio importante, que lamentablemente se ha jugado mal y ha anticipado conclusiones de algo que yo creo que todavía tiene mucho que investigarse. Hay un Estado de Derecho que rige en Chile, de investigaciones judiciales que están en curso, labores del Ministerio Público que están en curso, y fundamentalmente la conclusión a la que ellos arriban, que tiene que ver, que ya lo establecen como conclusión, que acá hay una violación sistemática a los derechos fundamentales y algo que supuestamente es coordinado desde el Estado de Chile con el fin de parar, ponerle de alguna manera paño frío a las movilizaciones, es algo que yo no comparto. O sea, yo creo que acá no hay, porque no hay ningún documento que emane del gobierno que así lo establezca, no hay ninguna coordinación que pueda aprobarse que así lo establezca. Me parece que es una tesis absolutamente aventurada, y yo por eso espero con mayor tranquilidad lo que pueda decir sobre esta materia las Naciones Unidas, que se han reunido con el gobierno, lo que puede hacer el Human Rights Watch también, que entiendo que va a emitir un informe también en los próximos días. Bueno, yo lamento la reacción del gobierno ante el informe de Amnistía, porque efectivamente el rol que ha jugado Amnistía en sus procedimientos en el mundo de observar ante protestas masivas la vulneración o violación a los derechos humanos ha sido lo mismo que ha hecho en Chile. Y en otras oportunidades se ha celebrado ese trabajo, se ha reconocido ese trabajo, y cuando le toca a nuestro propio país, lamentablemente el gobierno cambia de discurso. Pero no solamente lo que ha dicho Amnistía Internacional, o sea, la exposición de las defensorías de la niñez, lo que ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, da cuenta de que la vulneración a derechos fundamentales, al menos 4 derechos fundamentales que se han vulnerado, ha sido reconocida como una vulneración generalizada en nuestro país. Es decir, la cifra... ¿Lo mismo que sistemático, que viene como orden del Estado, que es lo que hacía alusión Javier? No tiene que ver con... o sea, generalizado tiene que ver con dónde está distribuido, la cantidad de personas que han sido vulneradas en sus derechos, y en Chile hemos tenido vulneración no solamente en la región metropolitana, sino que a lo largo de todo el país, a distintas personas, de distinta edad, distintos géneros, y sistemático tiene que ver con la periodicidad en el tiempo, o sea, cuánto tiempo se sostiene, ¿cierto?, una política de represión en nuestro país, en este caso. La palabra que usa Amnistía es generalizado. Generalizado es que, según el Estatuto Roma y nuestra propia ley sobre los crímenes de lesa humanidad, se configuran crímenes de lesa humanidad cuando son generalizados o sistemáticos, no solamente sistemáticos. Y lo que se establece además es que hay una suerte de política de respaldo al actuar de la fuerza policial y las Fuerzas Armadas, y en este caso no solamente el presidente dijo abiertamente que declaraba la guerra al pueblo chileno, sino que él y todos los ministros y todas las autoridades de gobierno han estado permanentemente respaldando el actuar de Carabineros, e incluso han estado en una lógica de impunidad, de mi punto de vista, ¿cierto? Han dicho que lo que ha sucedido son solamente excesos y son hechos aislados, cuando, a vista y paciencia de todo, no han sido hechos aislados, han sido sistemáticos, ¿cierto? Han sido generalizados y lamentablemente también permanentemente respaldados por la autoridad, al decir que es parte, ¿cierto?, de los protocolos y las formas legítimas que tiene de actuar de gobierno la represión. ¿Jimena? Yo creo que obviamente cuando una institución como esta emite un informe, es complejo que el gobierno diga lo que ha dicho, cuando en otros casos ha salido a defender el informe de Amnistía Internacional. Ahora, siento también que estamos en una situación tremendamente compleja en Chile. Yo vengo llegando del Maule y la situación es tremendamente difícil en materia
de violencia, de daño, de atentados a las personas en las manifestaciones, y obviamente estamos en una dicotomía muy, muy dura, pero que el gobierno cuestione el informe es obviamente algo que preocupa, y que además nuestras instituciones policiales señalen que hay hechos que investigados no son tales, también es complejo. Hay un caso que está circulando en redes de uno y de otro lado, con dos versiones absolutamente distintas, de una mujer, de una joven violada, y por otro lado desvirtuando el hecho como cierto. Entonces creo que nos encontramos de verdad en una situación dura. Yo creo que tiene razón Camila cuando dice no puede ser cuestionado un informe cuando no te gusta. Y no es sano ni bueno que el presidente haya emitido las palabras que emitió respecto de estar en guerra. Pero por otro lado, también es efectivo que están hoy día sufriendo, y lo digo porque ayer estuve en Talca y hay comercio sencillo, de esfuerzo, que está siendo destruido. Ahora, ni una y otra cosa puede ser avalada, y yo creo que en eso tenemos que tener una sola posición como país. Pepe. A mí el doble estándar me indigna, y yo prefiero, sí, al presidente en su última versión, recibiendo al Instituto de Derechos Humanos, reconociendo y propugnando el proceso y la justicia a los violadores de derechos humanos, que defendiendo lo indefendible. Francamente, me parece además que daña el prestigio de Chile que nosotros desautoricemos un informe. Ponerse a pelear con una institución como Amnistía Internacional me parece una torpeza mayúscula de parte del presidente y del gobierno. Lo que tiene que hacer, evidentemente, es reconocer y luego quejarse por no haber sido atendido, cuando el gobierno tiene que ser proactivo en eso y tiene que hacerse escuchar. No puede reclamar, más aún cuando hubo una invitación o una petición de recepción del presidente que la ignoró. Es así sistemáticamente. ¿El doble estándar se refiere al gobierno, al presidente? Me refiero a todos. El doble estándar me indigna, y en este caso al presidente y al gobierno. ¿Por qué va a ser bueno un informe de Amnistía Internacional en Venezuela y malo un informe de Amnistía Internacional Javier, en Chile? ¿es doble estándar, es torpeza al gobierno? Yo creo que es súper importante, más allá de hacer la pregunta de lo de Amnistía Internacional, hay que recalcar lo que dice. Acá el informe de Amnistía Internacional dice que hay una actuación concertada de parte de los agentes del Estado para violar sistemáticamente los derechos humanos con el fin de reprimir la protesta social. Yo veo declaraciones por redes sociales de un diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, que habla de genocida al tratar al presidente de la República y le pide la renuncia. O sea, yo creo que de verdad hay que poner las cosas en contexto. Yo recuerdo, Daniel, hace 3 semanas y media atrás, tú, Fernando Paulsen, me entrevistaron a mí para preguntarme sobre las situaciones de los derechos humanos a 3 días de estallado el conflicto. Hicimos un contacto con Chilevisión. Y yo tengo exactamente el mismo estándar en materia de derechos fundamentales. O sea, las situaciones que se hayan producido, los 5 casos de personas que hayan fallecido por manos de agentes del Estado, se tienen que investigar en el contexto en que se dieron, revisar los protocolos. Pero acá, lamentablemente, y esto yo lo digo también con mucha responsabilidad, Chile tiene una historia marcada a fuego y dramática en materia de derechos fundamentales por los hechos que ocurrieron del año 73 al 90. Pero esa historia no puede ser el corolario de que finalmente nuestras instituciones y nuestras fuerzas de orden y de seguridad tengan la incapacidad y tengan el reproche permanente pensando que van a estar actuando concertadamente con el fin de dañar a la población. O sea, se parte de un principio de presunción de mala fe que yo no estoy dispuesto a aceptar, y creo que Carabineros no actúan en esa lógica. Y acá lo que se requiere hoy día de manera urgente, Daniel y Maca, para restablecer el orden y la seguridad es ponerse detrás de Carabineros, porque la crítica permanente a Carabineros, yo lo veo de parte de personas particularmente de la izquierda, que se ponen detrás de Carabineros atacándolo. La moral de Carabineros hoy día obviamente no puede estar en el mismo nivel que cuando esta crisis empezó, y necesitamos llegar a un acuerdo. Vamos a tener que modernizar nuestras policías, vamos a tener que repensar el funcionamiento de nuestra inteligencia y la capacidad de hacer uso proporcional de nuestras fuerzas de orden y de seguridad para controlar el orden público, que hoy día es algo que no ha ocurrido. Pero nuestra historia en materia de derechos fundamentales, yo he escuchado todos estos días como la comparación de lo que ocurrió, de las violaciones a los derechos fundamentales que ocurrían ahí sí, concertadamente, con situaciones que eran, y que tenemos una historia en eso, y hay
reparaciones y hay una historia, pero hacer esa comparación con lo que ha ocurrido en el último mes, que yo lo he visto recurridamente en estos días, es lo que en parte también ha tenido inhibida a las fuerzas de orden y de seguridad. Eso quería preguntarle. Hay gente de su sector que dice que Carabineros está atado de manos, que las denuncias por violaciones a los derechos humanos los dejan sin margen de acción. ¿No se puede ser efectivo en el orden social sin violar los derechos humanos? Sí se puede, por supuesto que se puede. ¿Por qué entonces una denuncia de derechos humanos deja atado porque hay de una manos diferencia, porque hay una diferencia sustancial en cuando tú dices que esto es sistemático y concertado, prácticamente con una orden, con un protocolo para aplacar la protesta social, versus situaciones que se pueden haber salido de los protocolos, de las reglas del uso de la fuerza, de las situaciones que obviamente se pueden ocurrir. No ha sido un mes normal para Carabineros. Yo conversaba recién con Pepe de lo que es la situación de nosotros, el transitar, nos demoramos más al trabajo, pero la situación de tensión que han vivido Carabineros, sus familias. Yo escuchaba ayer el testimonio de un carabinero en San Bernardo que contaba las amenazas que han sufrido sus hijos, el rayado que le han hecho a su casa. O sea, son situaciones que a mi juicio no son normales. A Carabineros, obviamente, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento y hay que esperar que este ataque permanente a una institución que vamos a tener que repensar una vez que ocurra esta crisis, tanto Carabineros, nuestras fuerzas nuestra manera de concebir la inteligencia policial, creo que son situaciones que las tenemos que analizar. Pero hoy día, el ataque permanente, tú ves los rayados en las calles, o sea, hay ahí una situación donde Carabineros necesita que toda la clase política, que toda la ciudadanía se ponga también detrás para ayudarlos a reprimir las situaciones de orden y de seguridad que se están dando. Yo siento que las posiciones se atrincheran. Entonces, probablemente el error que ha cometido el presidente de la República es negar el informe, en vez de haber dicho, ¿saben qué? Muy grave la frase, Jimena, vuelvo al tema. El problema es que el presidente se atrinchera, niega el informe, queda en este doble estándar que dice el Pepe, sí vale para otros lados, no vale para mí, en vez de haber dicho, ¿sabes qué? Yo asumo esto, tengo una responsabilidad como jefe de Estado, vamos a investigar los hechos que obviamente han sido atentatorios y violadores de derechos humanos, pero distingamos la institucionalidad, el que no hay una orden sistemática. Por eso de el informe. Está bien, pero es que cuando tú te atrincheras, niegas el informe. Y yo creo que para defender a Carabineros, que yo creo que lo están pasando efectivamente mal, por hechos específicos, donde hay efectivamente exceso, atentado a los derechos humanos, al final metes a toda la institución en una situación imposible. Yo también he escuchado y lo he conversado con Carabineros, situaciones de verdad dramáticas, de sus hijos, del bullying que sufren en el colegio. Pero probablemente es por esto, porque hemos metido a todos en el mismo saco al negar un hecho que es evidente. Tenemos lesionados, tenemos gente que está sin ojos. Si es sistemático y concertado. Sí, pero, Javier, insisto, yo creo que no, tú niegas el informe en general en vez de decir, ¿sabe qué? Aquí hay un hecho que tenemos que revisar, que no puede ser posible porque daña además a Carabineros, a los que tenemos que proteger como institución. Pero no puede decir, no, esto no ha ocurrido, es falso, cuando sabemos que hay hechos específicos. Hay que discutir lo discutible. Hay que discutir lo específico. Pero para discutir lo discutible hay que partir aceptando los hechos. Y yo respecto del tema de Carabineros digo, ¿será la mejor respuesta al acoso, al asedio a Carabineros, la violación de los protocolos, la exacerbación de las violaciones a los derechos humanos? Evidentemente que no. Más bien profundiza. Y yo lo que creo que faltó, particularmente en los primeros días, una señal inequívoca, clara, categórica del gobierno hacia el mando de que esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer. Porque cuando uno ve carabineros que ocultan su identificación, por ejemplo, o carabineros que derechamente disparan en horizontal, provocando los daños oculares que hemos visto, evidentemente están saltando el protocolo. Yo no tengo ninguna sospecha para decir, oye, hay una instrucción para hacer eso. Evidentemente es alguien que saltó el protocolo. Pero sí creo que faltó claridad para señalar esto es posible y esto definitivamente no es posible. Y hacer esto significa salirse de la institución. Pero y lo que ha habido más bien es proteger a los pocos que han actuado mal. Son pocos los que han actuado mal y eso termina dañando al conjunto de Carabineros. Y el problema que tenemos hoy día con eso es que como ya no ocurrió eso al principio, hoy día la cuestión se nos desbordó y tenemos a Carabineros defendiéndose con piedra,
contra manifestantes que lo están haciendo con onda. O sea, tiene más poder incluso la acción de las personas que están causando violencia. Y eso es algo que tenemos que corregir inmediatamente. Hay que llegar a un nuevo acuerdo en materia de orden y seguridad. Hay que ponernos detrás de Carabineros, porque no lo vamos a lograr como por sí solos. Esto no se va a aplacar así nomás. Y creo que es importante, porque las soluciones políticas, sociales han avanzado, y es importante entender de que hoy día, si queremos que esto se resuelva, no puede ser con Carabineros recogiendo las piedras desde el suelo y tirándoselas de vuelta a los manifestantes. Sí, yo creo que en estos casos uno no puede pretender tapar el sol con un dedo, porque además las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país son crímenes que son imprescriptibles, y esto nos va a perseguir eternamente, ¿ya? Y por lo tanto los responsables de esto van a tener que en algún momento dar cuenta, si no ahora, en unos años más, ¿ya? Y por lo tanto hoy día relativizar, hoy día pretender decir que son solamente excesos, que son hechos aislados, va a costar caro. No se puede pretender tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque aquí había un patrón de conducta. Desde el día en que el presidente de la República declara la guerra contra el pueblo chileno, que nunca se desdice de eso, nunca dice que cometió un error al declarar, al hacer esa afirmación, la señal que da a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad es que tienen que atacar al enemigo interno en un contexto supuesto de guerra. Y el enemigo interno es población civil. Y por lo tanto, desde ese momento, el actuar de Carabineros y las Fuerzas Armadas es bajo ese relato. Y el patrón de conducta, ¿cuál ha sido? Efectivamente, una intención evidente de lesionar a la manifestación, de evitar que exista protesta social, lo que ha derivado en más de 220 personas con daños oculares, lo que ha derivado en un general director que ha dicho que va a defender a los Carabineros ante cualquier investigación sumaria y se va a encargar él mismo de que no los den de baja, lo cual es una impunidad abierta, y ante lo cual tampoco el gobierno ha dicho nada. No le ha pedido la renuncia. Es decir, hay un patrón de conducta, de impunidad, de represión brutal, de ataque y vulneración de los derechos humanos de la población, y que no ha tenido una contraparte por parte del gobierno que diga, ¿sabes qué? Esto no puede ser, y ponga límite. Entonces, ¿qué uno entiende? Es que hay una protección, un resguardo, una suerte de respaldo al actuar de la fuerza policial, que, ojo, no ha ido en disminución. Recién ahora tuvimos, además por parte de la ministra, que solicitó un programa de prevención para la violencia sexual contra las mujeres que sean víctimas de la violencia de Estado. Cuestión que debió haber pasado hace un mes. Ya tenemos cuántas personas que fueron víctimas de delitos sexuales, ¿diputada?, por parte de Carabineros. Entonces, ojo con esto, yo creo que esto no es menor lo que está pasando. Aquí hay muchas personas que han sido y que siguen siendo víctimas de la represión estatal, y no puede ser que tengamos un gobierno que siga desconociendo esos hechos y que siga protegiendo además a los responsables directos de la violación a los derechos humanos en nuestro país. Eso genera impunidad. Diputada, y al mismo tiempo que se reciben estos informes internacionales y ustedes han dejado bien claro su postura respecto a qué es lo que tendría que hacer el gobierno al recibir estos informes y la acción que debería tomar respecto a Carabineros, ¿qué se hace respecto a la violencia? Porque sí es real que hay hechos de violencia que esta semana siguieron siendo, diríamos, del mismo nivel que las semanas anteriores, con saqueos, con quemas de supermercados, también con ataques a comisarías. ¿Qué se hace con la violencia? Bueno, ¿opaca o no el movimiento social? A ver, lo primero es que nosotros hemos sido sumamente claros, y de hecho cuando estaban los militares en la calle dijimos, necesitamos la retirada de los militares, pero también que la fuerza policial se concentre donde tiene que concentrarse, que es prevenir delitos, ¿ya?, evitar delitos y detener a quienes cometen delitos, como incendios, saqueos, etcétera, ¿ya? Porque nadie quiere que a una persona dueña de un negocio le saquen y termine, la misma persona que probablemente están en la protesta, termine siendo perjudicado. Por lo tanto, lo que se requiere de la fuerza policial es que haga su trabajo, pero su trabajo no es dispararle a la cara a un manifestante, ¿ya?, no es violar a una niña, no es detener ilegalmente a menores de edad. Es decir, por eso es lo que hemos dicho, que aquí una cosa es que Carabineros cumpla el rol que tiene como mandato por ley, ¿ya?, que es prevenir y evitar la comisión de delitos. Y por otro lado, Carabineros tiene que proteger
la seguridad y los derechos fundamentales de los manifestantes, cuestión que no ha hecho. Entonces, evidentemente lo que nosotros necesitamos es que Carabineros actúe conforme a Estado de Derecho, y eso no ha sucedido, y yo he estado hoy también viéndolo en las manifestaciones como personas, niños, adultos mayores manifestándose, son víctimas del uso de las bombas lacrimógenas, de víctimas de disparos por balines, que además fueron desconocidos, que eran de plomo. Señalaron siempre que eran de goma y se acreditó que no eran de goma. Entonces tenemos ese problema. Esto no se trata de que nosotros no queremos que se persiga a la comisión. Sí, o sea, los hechos delictuales tienen que perseguirse, para eso necesitamos una policía que se focalice y que la PDI también ayude en las investigaciones, pero no una policía desplegada de manera descriteriada para reprimir a los manifestantes. Yo encuentro bien lamentable, porque al final del día se da cuenta, con las declaraciones que yo particularmente escucho en Camila, de que Carabineros está de nuevo, y ella ratifica de que lo que hay acá es una acción concertada y sistemática. Habla de violaciones. Yo no conozco ninguna denuncia seria, porque de hecho he tenido la oportunidad de revisar incluso las querellas del INDH. Nos hemos reunido, el presidente Piñera se reunió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en forma permanente. Hay una subsecretaría de Derechos Humanos que se creó, de hecho tuvo su origen en una iniciativa del presidente Piñera. Es un tema en el cual el presidente Piñera ha demostrado credenciales históricas en su vida, mucho más que muchas personas de nuestro sector en materia de derechos humanos. O sea, y plantear de que Carabineros viola los derechos humanos y lo hace sistemáticamente, no es el doble estándar que dice Pepe Out respecto de cómo tenemos que ser capaces de ponernos detrás de las fuerzas de orden y de seguridad para controlar la situación en la que estamos. Tenemos un trauma con esta materia y es real y tiene razón de ser, tiene fundamento, porque evidentemente Chile tuvo un problema complejo en esta materia en su historia. Pero eso no es analogable con la situación que ocurre hoy día. Y ese paraguas, ese trauma que nos tiene hoy día como permanentemente en esta situación, hace que, por ejemplo, la situación que ocurre en Chile respecto a los militares, oye, hay que hacer un escándalo, hay que generar toda una situación para que los militares puedan resguardar, por ejemplo, un edificio público como el Palacio de la Moneda. Tú vas a Francia y te encuentras con los militares hoy día, en tiempo real, ahora, a esta hora, resguardando la Torre Eiffel. Y nadie tiene estos traumas, nadie tiene estas situaciones, porque obviamente son sociedades donde tienen sus protocolos más desarrollados, y yo asumo que hay una crítica respecto a situaciones que se han salido de control. Pero claramente la situación en este mes en Chile no ha sido de normalidad, y uno requiere también tener una posibilidad de trabajar. ¿Cómo le va a decir a las 200 víctimas que han perdido sus ojos, que no han sido violadas en sus derechos fundamentales, el derecho a su integridad física? Claramente una situación lamentable y tiene que repararse. No lo niego, nadie lo está negando. ¿No será hora de hacer una distinción tajante y una respuesta distinta a la protesta social legítima, necesaria, contribuyente al desarrollo de Chile, y a la violencia desbocada, minoritaria, focalizada? Pero ¿no será posible que todos nos unamos detrás del combate específico a la violencia desatada, que al final termina matando la protesta y, por supuesto, dañando exponiendo a las personas al país, pero exponiendo a las personas? Pepe, yo creo que es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Yo creo que es posible. ¿Cómo no va a ser posible trasladar a Carabineros desde la represión a las manifestaciones a la represión al grupo que interrumpe en medio un estadio donde se está desarrollando una fiesta, por lo demás, donde los jugadores han expresado su solidaridad con la protesta social? ¿Cómo no va a ser posible? Pareciera que en eso hay consenso, ¿no? La necesidad de separar lo que es la viencia de las manifestaciones, y que ojalá también Carabineros... Un elemento que a mí me llama, solo para cerrar la atención. Sí. Siempre se argumentó de que el decreto de estado de emergencia, el 18 de octubre, fue a propósito de los incendios generalizados en las estaciones de metro. Pero según reportaje de La Tercera, esa decisión se estaba tomando entre las 7 y las 8 de la noche. Y los incendios empezaron a ocurrir a partir de las 10 de la noche. Es decir, que la decisión de decretar estado de emergencia vino previo a estos hechos incendiarios. O sea, no fue una reacción a estos hechos incendiarios, sino que previamente la decisión política ya estaba sobre la mesa. Entonces, yo me pregunto si es que no había una idea previa de declaración de guerra al pueblo chileno por el hecho de manifestarse,
por el hecho de protestar socialmente. Camila, más que Camila, espérate, yo no soy de gobierno, este no es mi gobierno, he estado en el gobierno y uno tiene que ser preventivo. Y cuando tú ves que algo va escalando... Entonces sabían que se iban a quemar estaciones de No, yo no tengo idea, porque no estaba en el gobierno. Lo que te estoy diciendo es que siempre tienes que analizar todos los escenarios para ver cuál va a ser tu postura frente a lo que venga. Y obviamente me parecería de una ineptitud total que el gobierno no esté hoy día viendo qué va a ser en un escenario futuro cuando tenemos situaciones críticas. Y eso no tiene que ver con no condenar la violación de derechos humanos, que creo que yo al menos no estoy en eso, creo que han ocurrido, que tienen que ser investigados, que me parece un error del gobierno, lo dije, negar a priori y no sentarse a ver el informe y decir cómo voy a proceder. Pero decir que el gobierno planificó, yo al menos no estaría en posición de decir algo así, me parece irresponsable completamente. Es una decisión política de reaccionar ante una protesta social. Camila, dices con las definiciones de última ratio. El gobierno planificó esto y que antes de que ocurrieran los incendios. Claro, Cuidado, por favor, cuidado, porque la paz social del país está en juego. Y estamos a un paso de una zona crítica. Cuidado, a ver, tú dijiste que el gobierno planificó la declaración de guerra. Eso dijiste. O sea, el gobierno tomó una posición política ante una protesta social donde estudiantes secundarios hicieron un salto a los torniquetes y empezó una escalada de manifestación. Saltarse un torniquete el gobierno tomó la decisión política de asumir una posición represiva en vez de dialogar. Planificó la guerra. No. O sea, declaró la guerra Camila, y es coincidente con el decreto de Estado de Emergencia. Camila, y es coincidente con lo que ustedes desde el día 1 han estado haciendo, pidiendo la salida del presidente desde el día 1. No hoy día, desde el día 1. El 18 de octubre, Guillermo Teller pidió la salida del presidente Piñera. O sea, absolutamente antidemocrático en la lógica. ¿Qué pasa después de que se va un presidente de la República? Y ustedes están desde el día 1 en eso. Cuidado con lo que hacemos. Nosotros somos actores políticos. La gente nos está mirando. Entonces tenemos que ser tremendamente responsables de lo que hacemos, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos. ¿Siente que ha habido irresponsabilidad? No, yo creo que lo que acaba de decir Camila es de verdad de una delicadeza compleja. Yo sí siento que ha habido irresponsabilidad. Y creo que tenemos que tener cuidado. Y lo digo porque yo vengo llegando al Maule. La angustia de las familias. Estuve con adultos mayores, estuve con comerciantes, estuve con dirigentes políticos. Es de verdad compleja. Y lo que se vive desde el punto de vista... Mira, veía hoy día un diario hoy día. Los datos de clase media en Chile baja, los hogares vulnerables. ¿Qué va a pasar después de este mes con estas personas? Va a ser aún más crítico. Y siento, y voy a pasarme a otro tema, que el otro día dije, porque no hablamos de los temas que la gente está esperando que hablemos y me salieron con un pisco sour. Siento, de verdad, que las medidas que está tomando el gobierno no alcanzan. Y no estamos tomándole la temperatura real a la situación crítica que tenemos en Chile. Partamos por el tema del... si quieres... Es que de verdad yo no entiendo cómo no se ve o no se quiere ver la irresponsabilidad de las decisiones políticas del presidente de la República, Camila, y se me traslada a mí la irresponsabilidad de señalar eso. Dijiste acá, ojo, porque, perdóname, ¿fue responsable o no que el presidente de la República declarara la guerra al pueblo chileno? Yo no he dicho eso. Absolutamente. Yo no he dicho eso. No des vuelta a los argumentos, Eso ha tenido Camila. Consecuencias. No des vuelta a los argumentos. No des vuelta a los argumentos. Tú dijiste que el gobierno planificó la declaración de guerra. Perdóname, pero enfrentar con consignas. El tener, pero perdón, si no este no debate, perdóname. No son consignas, perdóname, pero el presidente Pepe, dijo lo que dijo y fue un error flagrante. Terrible. Pero no le declaró la guerra al pueblo chileno, por favor, esos son eslóganes. Tuvo consecuencias Camila, políticas. que además tienen consecuencias, porque si un diputado como tú dice, el presidente declaró la guerra al pueblo chileno, el pueblo chileno entonces tendría legitimidad para declararle la guerra al presidente. O cuando un presidente de partido dice desde el primer día, al siguiente día de la manifestación tiene que renunciar el presidente, lo que estamos entonces mostrando que lo que queremos es que se derrumbe la institucionalidad democrática y venga otra cosa. No, yo no estoy en eso. Incluso elección anticipada, lo cual es sumamente una salida democrática. Mira, sería la primera vez en interrumpir un mandato elegido por el pueblo desde 1973. Y yo no estoy dispuesto a poner ni un granito de arena a que eso ocurra. No sé ustedes. No, nada. Para nada. Para nada. Un grano de arena a esa. Tenía 5 años. ¿Van a votar en contra de la cuestión constitucional? Y me parece que fue una aberración lo que ocurrió. ¿Van a votar en contra de la cuestión constitucional contra el presidente? Ella no puede intervenir porque es juez. Yo soy juez. Hay una calidad distinta que tienen los senadores en eso y no pueden anticipar juicios. Pero los diputados sí. 2 diputados y un voto a favor aquí.
Ya. Evidentemente, pues nosotros trabajamos en conjunto de parlamentarios y sostenemos en ese escrito lo que hemos venido diciendo, lo que ha dicho Amnistía, lo que ha dicho el Instituto de Derechos Humanos, que hay una violación a los derechos humanos y que aquí se han vulnerado 4 derechos fundamentales, que se han vulnerado convenciones y tratados internacionales respecto a los derechos de los niños, respecto a los derechos económicos, sociales, políticos, las libertades personales, en fin, y tenemos la responsabilidad nosotros como organismo fiscalizador dentro de nuestra democracia, dentro de nuestra institucionalidad democrática y dentro de las mismas herramientas que nos da la Constitución política de presentar esta acusación constitucional. El punto al respecto. Ya se logró un acuerdo entre oposición y gobierno del cual quedó fuera el Partido Comunista. Ha dicho el presidente de la Democracia Cristiana que el Partido Comunista está en el lado incorrecto de la historia al restarse este acuerdo, a pesar de que el petitorio que había firmado la oposición y también el Partido Comunista pedía los mismos puntos que finalmente se acordaron. ¿Por qué decidieron restarse? No pedía los mismos puntos. Yo quiero obviamente señalar que nosotros como Partido Comunista hace mucho rato estamos solicitando que haya un plebiscito de entrada que consulte los mecanismos, o sea, qué mecanismo prefiere el pueblo chileno para el cambio en la Constitución. ¿Y eso se concedió? Por cierto, es algo que presentamos, de hecho, hay un proyecto, una indicación en la Comisión de Constitución, algo que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo. Pero nosotros tenemos una diferencia política en el fondo y en la forma como se dio ese acuerdo. En el fondo, ¿por qué? Porque respecto al tema de los 2/3, yo sé que hay muchos que han defendido ese quórum, pero nosotros tenemos una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque aún habiendo una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución sobre una hoja en blanco, los 2/3 generan un problema, en primer lugar, de que da posibilidad de veto a una minoría sobre propuestas que respalde la mayoría en materia, por ejemplo, de derechos fundamentales. Si no hay acuerdo, si no hay posibilidad de consenso, eso pasa, según los que han defendido abogados constitucionalistas, los 2/3 sobre hoja en blanco, es que pasa una ley simple en el Congreso. Está por definirse. Bueno, está por definirse porque incluso hay interpretaciones distintas respecto a si existe una hoja en blanco, porque no está escrito en el acuerdo. Efectivamente, la hoja en blanco no existe en el acuerdo. Es que no es técnica. Es que no es técnica. Yo quiero hacer este punto porque nuestra diferencia con los 2/3 tiene que ver con elementos políticos, no una diferencia técnica, es política. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Asamblea Constituyente tiene que ser el poder constituyente originario, tiene que tener poder constituyente. Si tú le impones los 2/3 para no solamente tomar decisiones respecto a los contenidos de la nueva Constitución, sino que respecto a su funcionamiento, lo limitas en su poder. Nos queda poquito tiempo. En segundo lugar, para presentar candidatos a constituyentes, si es que... No, es que para terminar el punto, explicarlo. Si es que la Asamblea Constituyente no logra tener esa mayoría de los 2/3, se traspasa, se deriva el poder constituyente al Congreso Nacional para definir, por ejemplo, derechos fundamentales básicos. Los derechos sobre el agua, los derechos sexuales y reproductivos que queden en una ley simple, pueden ser interpretables con otras leyes preexistentes. Yo quiero decir que a mí me resulta genera inexplicable un problema que, tremendo. habiendo un plebiscito de entrada, consultándose a la gente respecto del mecanismo, si asamblea constituyente o convención, el Partido Comunista decide restarse del acuerdo porque estamos obligados a consensos amplios respecto de la Constitución. Yo no quiero estar obligado a consensos amplios. Yo quiero consensos amplios respecto de la Constitución. Yo no quiero hacerle a la derecha lo que la derecha nos hizo a nosotros en la Constitución del 80. Yo no quiero que una mayoría, por amplia que sea, le imponga a una minoría su propia Constitución. Porque esta Constitución, a diferencia de la del 80, tiene que ser la Constitución de todos o no hay nueva Constitución. Es evidente. Yo no sé cómo no se entiende eso, que lo que necesitamos es una constitución de todos y no una constitución de la mayoría para aplastar a la minoría. Yo no lo encuentro inexplicable. O sea, y yo, de nuevo, lamentablemente, Camilo, lo tengo que enlazar con el tema anterior. O sea, las credenciales del Partido Comunista en esta materia desde el día 1 han sido desestabilizar, propiciar el quiebre institucional. Yo antes de irme para acá, alguien me mandó una entrevista tuya al diario El País el año 2012. O sea, todas las formas de lucha armada, la violencia, son
pero Camila, o sea, es parte de la historia del Partido Comunista, oye, Camila. Perdóname, Dejemos que hable los demás para que haya un diálogo. O sea, no es irresponsable, Camila, porque cuando yo lo veo desde el día uno, los golpes de Estado en el siglo XXI ya no son por la vía militar, o sea, la manera de desestabilizar un gobierno, propiciando la violencia, vamos con movilizaciones, con paralizaciones, a pesar de que el ambiente político... La pero yo no tengo ninguna duda de que hay actitudes irresponsables, llamadas a paralizaciones, no ponerse detrás de las fuerzas de orden y seguridad para que puedan tener control sobre la situación de seguridad del país. A mí me parece que ha sido la actitud permanente del Partido Comunista en esta crisis, de algunos sectores del Frente Amplio también. O sea, lo que están haciendo hoy día, que es la única cuestión institucional para pedir la salida del presidente Piñera, además, digamos, a todas luces que es absolutamente imposible que aquello ocurra por los quórum que exige la Constitución, pero de nuevo... Volvemos al problema de los quórum. Pero es generar, Camila, un permanente cuestionamiento al funcionamiento institucional de Chile. ¿Y parecería que por mayoría simple se destituyera al presidente? No, yo sé que aquí estoy en minoría absoluta y están todos contra el momento de los quórum. Yo lo único que pido es que se respete la posición, la decisión política nuestra de tener una diferencia. Solo es que hay un ataque. Sí, voy a hablar. Solo pido que se respete la definición de tener una diferencia legítima en términos políticos. De verdad me parece increíble que nos dejes hablar. A mí me parece increíble que habiendo estado todos los partidos políticos hasta las 3 de la mañana, yo fui a acompañar, no me quedé ni siquiera ver la foto porque eran otros los que habían estado negociando, el Partido Comunista no haya ido a defender estos puntos ahí, donde se defendió todo. Si era en blanco no era en blanco, si eran 2 tercios no eran 2 tercios, si había plebiscito de entrada o no había Y la verdad es que cuando uno vivió la dictadura, cuando creciste estudiando y yendo a las protestas y hoy día tienes democracia y después de tantos años tienes la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Hombres y mujeres de nuestro país quieren o no quieren una nueva constitución y que libremente decidan y además decidan cuál es el mecanismo y a partir de eso se elijan las personas que van a ir a votar. Y luego se plebiscite en un plebiscito legal, no como el fraudulento del 80. Yo que viví con una constitución que no me gustaba, que he sido gobierno con una constitución que no me gusta, que he sido parlamentaria y miles de cosas que la gente me pide y le digo, no la puedo modificar yo porque la constitución me lo impide. Creo que es un hecho histórico, tan histórico, que el viernes, después de este acuerdo, en la madrugada se cerró, tomé un avión a Osorno. Desde que entré al aeropuerto hasta que volví, mira, me abrazaron, me dieron las gracias. Gente que no conozco y me decían, por fin se están poniendo de acuerdo, por favor saquen adelante el país. Y eso se pone si seguimos destruyendo, si seguimos criticando, ojo, hagámonos cargo de los derechos humanos porque es grave, pero si seguimos discutiendo y criticando y echando abajo un acuerdo que de verdad era impensado, Pepe, para ti y para mí hace poco atrás, no era tanto. De verdad creo que nos estamos farreando una oportunidad. Y además pasemos a las cosas ¿y qué pasa si no hay consenso de 2 tercios en la convención? Como decía el senador Alamán, que su interpretación es que si no hay 2 tercios... se respete el acuerdo que hubo. No vale nada y se respete el acuerdo. Primero propiciar, decir de que tenemos toda la expectativa de que eso se dé, de que eso... ¿Pero está de acuerdo con la tesis de Alamán? Yo tengo la impresión de que, a ver, si nosotros nos dedicamos a mandarnos mensajes acá de qué es lo que pasa si no se logran los 2 tercios, que quedamos con la actual Constitución y otros dicen que hoja en blanco, yo no vamos a tener acuerdo. Yo espero que de verdad la mesa técnica que se sentó esta semana logre avanzar en eso, logre avanzar en una cuestión donde hay reglas del juego. Parte del acuerdo establece las reglas de votación y eso debiera ser parte de lo que obviamente la mesa técnica en el primer día establezca. Oye, y no es raro que este quórum haya sido el quórum de votación de la Asamblea de Sudáfrica, de la Asamblea de Bolivia, o sea, no es una cuestión tan exorbitante que como se nos está acabando el tiempo y para que todos tengan para que todos tengan su minuto, quiero decir que el tema de los 2 tercios no es para mí el crucial, el tema crucial es si se representa o no en la Asamblea Constituyente la diversidad de la sociedad. Y para eso yo creo que es absolutamente indispensable que se permita, porque es una situación excepcional, constituyente, que independientes que compartan ideario puedan presentar listas para competir con los partidos en igualdad de condiciones, porque yo no quiero que la constituyente sea un congreso bis y no una verdadera asamblea constituyente. ¿Y cómo debería ser esa participación de los independientes? ¿A través de listas? Los independientes, por ejemplo, de la diversidad sexual, pudieran firmar un compromiso e inscribirse como lista, de manera que compiten en igualdad de condiciones con el Partido Cristiano, el Partido Comunista, la UDI y los demás. Sí. Su minuto. No, mi minuto tiene que ver con los temas que me preguntaban en terreno ayer y antes de ayer. La pensión básica, la pensión de la clase media. Por favor, presidente, dicte las medidas administrativas, no nos enredemos más.
tasa de interés y tabla de mortalidad, mejoraría las pensiones de esos que no están incluidos en el acuerdo del otro día en el Senado. Y además revisar el acuerdo, porque revisé el Mercurio hoy día y había revisado ayer los datos, estamos dejando 250.000 pensionados de pensión básica solidaria que no consideraron en la suma porque los tienen desagregados. Así que apliquémonos con las cosas que le importan a la gente: transporte, pensiones, agua potable rural. ¿Límite a las utilidades de las AFP? No solo límite, hay un listado que tengo de cosas que hay que mejorar, donde está el tema de la comisión que cobran, la comisión de intermediación, el tema de las facultades al superintendente, escandalosa, el tema de elevar el monto que queda afecto a no retirar en los retiros de libre disposición. En fin, hay una lista de cosas que tenemos que mejorar donde la reforma no está dando el ancho. Camila. Sí, yo simplemente decir que nosotros vamos a seguir trabajando y participando para que exista no solamente un plebiscito, vamos a participar de ese plebiscito, sino que también vamos a trabajar para que la posibilidad de una asamblea constituyente dé garantía al pueblo chileno de verse representado en su diversidad y de poder realmente tener poder constituyente en la asamblea y no derivarlo nuevamente al Congreso. Creemos también que es importante en esta pasada que tanto el Congreso como el Gobierno se siente de una vez por todas con las organizaciones sociales. Aquí hay un clamor hace mucho tiempo de que las definiciones políticas no se pueden tomar simplemente dentro del marco de la ley política. Tiene que participar la comunidad, tienen que participar las organizaciones, y vamos a insistir en el llamado a recoger no solamente las demandas, sino que las propuestas que vienen de las organizaciones sociales, no solamente para el proceso constituyente, sino que también para esta agenda corta social, que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con salarios, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con vivienda. Y al menos nosotros como comunistas vamos a seguir contribuyendo desde nuestro rol a que ese espacio se dé. No simplemente plantear en negociaciones en un sector político, sino que esa conversación para resolver los problemas sociales que aquejan urgentemente a nuestro país se dé en un diálogo social y no solamente de élite política. Javier. Este acuerdo por la paz y la nueva constitución, en su primera línea habla de un acuerdo por la paz. Todas las fuerzas de órdenes de política en Chile se ponen también detrás de restablecer lo antes posible el orden y la seguridad en Chile. Y está en riesgo, yo creo que está en riesgo todos los otros puntos de la agenda social que mencionaba la senadora, lo que estamos haciendo con la nueva constitución, que además, dicho sea de paso, hemos hablado poco del contenido, hemos hablado de las cuotas, de si va a haber financiamiento, de las listas, pero hay poco de contenido, de la estructura institucional que necesita Chile, de si tenemos que tener independencia del Poder Judicial, del tipo de parlamento, el rol del presidente, de los derechos de agua, del rol subsidiario o solidario de la propiedad. O sea, por favor, entremos en ese debate, porque hoy día lo que estamos haciendo es preocuparnos de las cuestiones de forma, sin haber entrado al fondo del debate constitucional. Javier, Pepe, Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Precisamente vamos a ese debate porque vamos a estar ahora con ciudadanos independientes que quieren ser constituyentes. Ese es nuestro siguiente panel el día de hoy. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos con los ciudadanos. Levantando Muy candidatos. bien, me parece.